La jornada 18 de Liga pone fin a la primera vuelta, tanto de Barça como Madrid, que ya han disputado la jornada 19 con motivo de la Supercopa. Quedaos aquí, en el despacho del VAR, y analizamos toda la polémica de esta jornada. Bienvenidos a Punto de Infracción. Y el primer partido que comentaremos viene caliente, y es el derbi catalán disputado en el RC Stadium entre el Barça y el Español. El partido fue dirigido por García Verdura y por Pulido Santana en el VAR. Como todo derbi, no podía dejarnos sin ninguna jugada polémica. Así que os presentamos las dos que consideramos relevantes en este partido. La primera es una jugada muy curiosa que sucedió en el minuto 20 de partido, y es que tras una acción en la que el delantero del Español tiene 1 contra 1 contra Joan García, el portero consigue parar el balón y en el rechace empuja a su propio compañero, Gerard Martín, para que tapone el disparo del jugador del Español. Es una acción, como digo, muy curiosa, que pocas veces se había visto y que en algún medio, incluso algún exárbitro, ha definido como una jugada sancionable. En este caso, tras el empujón, Gerard Martín cae al suelo y no hay ningún impacto con un jugador del Español. En ese caso, sí que se podría sancionar. Pero como digo, como podréis ver en las imágenes que os dejaré por aquí, en la acción, Gerard Martín, tras el empujón, cae al suelo y consigue taponar el disparo del jugador del Español. Mateu Laoz, exárbitro, dice que esto es conducta antideportiva y que por tanto se debería amonestar al portero y señalar tiro libre indirecto. En las reglas del juego, como os decía, no hay ningún apartado que condene y sancione esta acción. Y respecto a la conducta antideportiva, las reglas dicen lo siguiente: será conducta antideportiva cualquier acción o comportamiento contrarios al espíritu del juego limpio y la deportividad, sancionables con amonestación. Desde mi punto de vista, la acción de Joan García no es para nada antideportiva ni va contra el espíritu del juego. De hecho, para mí, todo lo contrario. Es una acción bonita de ver y es un recurso que utiliza el portero para conseguir su objetivo, y es que no le metan gol. Creo que Gerard Martín y cualquier jugador del Español estaría de acuerdo con lo que estoy diciendo. Parece que Mateu Laoz, desde que está en la tele, ha perdido un poquito el baremo. Y la segunda jugada polémica es un posible penalti sobre Pedri en el minuto 71 de partido, cuando el marcador todavía se encontraba 0-0. En esta jugada, tras un centro raso lateral, Pedri intenta rematar al área y el defensor del Español se tira por detrás para bloquear el disparo. La jugada es muy gris. A mí sí que me parece que el defensor del Español bloquea y contacta con Pedri, pero creo que este contacto no es suficiente como para señalar la pena máxima. El jugador del Español entra por el costado y de manera lateral, y no impacta directamente sobre la pierna de apoyo de Pedri. Para mí, esta es la clave y este es el motivo por el cual considero que no hay penalti sobre el centrocampista del Barça. Así que las dos acciones polémicas, para mí, muy bien arbitradas por García Verdura, así como todo el partido, ya que se ha publicado los comentarios internos de García Verdura y cómo lidió con los jugadores durante el partido, y creo que fue una actuación brillante. Así que felicitar al equipo arbitral que dirige un partido que siempre es muy complicado. Así que os dejo finalmente el marcador de la jornada del Barça y pasamos con el partido del Madrid. El Madrid, por su parte, consiguió una victoria por 5-1 ante el Betis. Rival siempre complicado, pero que este año, curiosamente, ha recibido manitas tanto del Barça como del Madrid. El encuentro se disputó en el Bernabéu y fue dirigido por Hernández y por Pulido Santana en el VAR. En el partido hemos encontrado dos acciones polémicas. La primera es un posible penalti sobre Vinicius en el minuto 5 de partido, en una acción en la que el delantero brasileño
tras un regate brillante, cae en el área entre dos jugadores del Betis. Es una jugada muy gris y contra VAR la veo, más me parece penalti. Bien es cierto que en un primer momento no me lo pareció. Y creo que la clave está en que Vinicius, al notar las manos del defensor del Betis en su espalda, ya se empieza a dejar caer. Creo que si hubiera continuado la acción y hubiera intentado disputar la pelota y meter gol, simplemente por el empujón y por la pierna del defensor del Betis, hubiera caído igualmente al área de manera mucho más natural y el colegiado se hubiera decantado por señalar penalti. Así que mi conclusión es que el árbitro acertó. A pesar de esto, como decía, creo que si hubiera señalado penalti, el VAR no hubiera intervenido y la acción me hubiera parecido también bastante acertada. Y la segunda jugada es un posible penalti, esta vez en el otro área, sobre Bartra. Curioso. En la jugada podemos ver a Bartra, que está aguantando la pelota, bastante escorado, y recibe una patadita de Bellingham y después, tras un punterazo del defensor del Madrid, cae derribado Bartra al suelo. Esta todavía me parece menos penalti. Sí que es cierto que el contacto existe y que en un primer momento Bellingham no toca balón, pero no es para nada significativo ni tiene la suficiente entidad como para señalar la pena máxima. Así que de nuevo, el árbitro acertó. Os dejo por aquí el marcador de la jornada del Madrid y felicitar a los dos equipos arbitrales que no cometieron ningún error en esta jornada. La verdad es que así da gusto. Actualizamos el contador histórico, que en este caso se mantiene totalmente igual, y nos vemos en el inicio de la segunda vuelta. Un abrazo y muchas gracias por ver el vídeo.